Lo has visto en grandes maniobras mecanizadas soviéticas, en prácticamente todo conflicto desde la década de los 70, en todo el planeta, África, Asia, Oriente Medio, Europa. Ha prestado servicio en más de 40 países y todavía hoy es la columna vertebral de numerosos ejércitos. Pero, ¿qué sabes realmente del BMP? Lo primero que debemos conocer es el significado del acrónimo ruso BMP, Boevaya Mashina Pedjoti, que en español significa literalmente vehículo de combate de infantería, que me perdonen por favor los rusoparlantes. El BMP representó un gran salto en cuanto a las tácticas que hasta el momento de su aparición habían utilizado las unidades de infantería mecanizadas soviéticas, proporcionando una movilidad, protección y potencia de fuego sin precedentes hasta ese momento. Hoy vamos a hablar de esta gran familia de vehículos, el BMP-1, el 2 y el 3. ¿Queréis saber más de este apasionante vehículo? El primer vehículo de combate de infantería de toda la historia. Pues quedaos hasta el final. Soy David y esto es Chrome. Dentro vídeo. Desde su aparición allá por noviembre de 1967, el BMP se ha producido en masa, rozando la nada desdeñable cifra de 55.000 vehículos construidos y decenas, por no decir centenares, de modificaciones espectaculares, y otras que también podríamos definirlas como más caseras y en algunos casos random, adaptadas a las circunstancias de cada conflicto y contendiente, pero en todos los casos muy ingeniosas. Durante la Segunda Guerra Mundial el Ejército Rojo padeció de un problema notable. No contó apenas con vehículos de transporte blindado de infantería. La masiva industria pesada soviética se puso al servicio de la construcción de artillería y carros de todo tipo, en cifras hoy todavía espectaculares. Este hecho, junto con la mentalidad militar soviética, hizo que no se pudiera desarrollar una fuerza de transporte acorazada que complementara con los carros de combate en el campo de batalla, convirtiéndose en uno de los talones de Aquiles del Ejército Rojo. Todo lo contrario que el resto de aliados o Alemania, que utilizaron en masa varios destacados diseños como el M3 estadounidense, que tantas y tantas veces hemos visto en documentales y películas. Gracias a ello, la infantería podía comenzar a seguir el ritmo de las unidades blindadas en el frente. Esto fue generando el desarrollo de las tácticas modernas de armas combinadas que han llegado hasta nuestros días. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el alto mando soviético comienza a analizar puntos débiles durante el conflicto y llegan a la conclusión que hay que mecanizar a la infantería a toda costa. Ahora tocaba pensar cómo. Los ingenieros soviéticos analizaron la ayuda material británica y norteamericana, y en especial los vehículos alemanes capturados, llegando a la conclusión que era conveniente desestimar el uso de semiorugas debido al coste y la complejidad de este tipo de diseño. Debido a la simplicidad del diseño, los costes y sobre todo por la intención de producirlo masivamente, se apostó por las ruedas. El primer diseño soviético que se desarrolló fue el decepcionante BTR-152, que no protegía apenas a la infantería, pecaba de una pobre movilidad y fiabilidad. Rápidamente, las debilidades del BTR-152 campo a través demostraron al Kremlin que este tipo de vehículo no era el más indicado para equipar a las 120 divisiones de infantería de que disponían a principios de la Guerra Fría. Se comenzaron a diseñar otros vehículos como los BTR-50P, heredero directo de los PT-76, pero aunque habían conseguido mejorar mucho la movilidad respecto a su predecesor, continuaba arrastrando muchos problemas y deficiencias de diseño. La infantería debía salir por la parte superior o techo del vehículo. Para entrar en el mismo había que trepar los laterales, del todo inoperativo para situaciones reales, y continuaba estando escasamente protegido. Los requisitos para el desarrollo del BMP eran claros. Se necesitaba un vehículo que pudiera mantener una buena velocidad, con un armamento superior, que pudiera prestar a la infantería el apoyo al fuego directo necesario y barrer a los diseños occidentales similares en el campo de batalla, sin olvidar la capacidad de todos los miembros del escuadrón para disparar desde el interior del vehículo. Así que también se requería un blindaje que pudiera proteger del calibre 50 y hasta 20 milímetros. Estados Unidos conocía de su inferioridad numérica en Europa frente a las divisiones blindadas soviéticas, y esto condujo a desarrollar una nueva doctrina de uso del arma atómica. Durante la década de los 50 y 60, Estados Unidos estaba desarrollando una nueva doctrina de uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla
para intentar frenar el posible avance de los blindados soviéticos por las llanuras de Centro Europa. Esto llevó al alto mando soviético a preguntarse si el soldado podría sobrevivir en un entorno infernal como ese. Se acababan los tiempos del combate a pie en el frente tal y como se había conocido hasta el momento. La conclusión fue dar un giro de 180 grados y comenzar a evaluar la posibilidad de desarrollar un nuevo tipo de vehículo acorazado para el transporte de infantería en entornos contaminados por radiación nuclear, química o bacteriológica. El soldado soviético debía estar protegido frente a tales escenarios y poder combatir desde el interior del vehículo, pero, si hiciera falta, podría salir y desplegarse en combate. Así nació el concepto VCI o Vehículo de Combate de Infantería. El problema era el de siempre, no había voluntad política para su desarrollo. Hay que decir que también algunos sectores del Ejército Rojo estaban en contra del proyecto, porque entendían que era un vehículo demasiado costoso para ser un vehículo de transporte de infantería, y complicado de gestionar para el personal que se encargaba del mantenimiento. Pero es que tampoco habían fondos suficientes en las arcas del Estado para desplegar un vehículo de orugas tan costoso. Después de años de vicisitudes políticas, se llegó al consenso general de equipar las divisiones de infantería motorizada en la retaguardia con el menos costoso BTR-60PB, y para las divisiones estacionadas en el frente occidental, en Centro Europa, se escogió al nuevo BMP. A partir de que la Unión Soviética consiguió la paridad nuclear frente a Estados Unidos, los oficiales soviéticos consideraron que se podría llegar al enfrentamiento convencional contra la OTAN, así que comenzaron a desarrollar la doctrina y las tácticas necesarias para un hipotético enfrentamiento en el escenario europeo. Y para este tipo de contienda lo que se necesitaba era una potencia de fuego superior que consistió en la combinación innovadora del cañón Grom 2A28 de 73 mm, destinado a atacar a otros vehículos incluyendo VCIs, así como también un lanzador para el misil filoguiado antitanque Malyutka, Osager para la OTAN, que puede batir blindados enemigos hasta 3.000 metros de distancia y del que almacenaba 4 unidades. Este lanzador está colocado en el cañón principal, por encima del tubo en un rail que recarga por una pequeña escotilla que está detrás de este, como vemos en las imágenes. Evidentemente, si el diseño ruso pretendía dejar estanco el vehículo ante las amenazas NBQ, parece que en este punto no consiguieron dar con la solución factible. El soldado encargado de lanzar el Sager necesitaba mucha práctica para que pudiera ser mínimamente efectivo, pues el misil debía estar controlado mediante una palanca y a la vista de la posición enemiga. Una de tantas y tantas versiones del BMP, concretamente la BMP-1P, se hizo famosa gracias a la que se le instaló un lanzador del misil Fagot AT-4 Spigot para la OTAN, con el inconveniente que el tirador quedaba expuesto totalmente en el exterior de la torreta. El cañón de baja presión 2A28 Grom de 73 mm merece un punto y aparte en este vídeo. Este cañón está alimentado automáticamente con 40 proyectiles almacenados en el lado derecho del suelo de la torre, compartiendo habitáculo junto con la escuadra. Pero en caso de emergencia se puede alimentar manualmente. El cargador automático no es muy querido entre las tripulaciones del BMP, pues tiende al mal funcionamiento, se enganchaba bastante con la ropa y podía causar lesiones al tirador. En muchas unidades se llegó a desmontar después de descubrir que se podía cargar manualmente mucho más rápido. El Grom disponía de los mismos proyectiles PG-15V que el cañón ligero de infantería sin retroceso SPG-9, pero con una carga propulsora más pequeña. Dispone de diversos tipos de ojivas como la PG-15 HIT o la de alto explosivo OG-15. Puede llegar a penetrar hasta 400 mm de blindaje de acero teóricamente, aunque en la realidad difiere bastante, y tiene un alcance según el fabricante de 800 metros. Realmente apenas alcanzaba los 500, como comprobaron los soldados sirios y egipcios en la guerra del Yom Kippur en el 73. Una ametralladora PKT coaxial de 7,62 estaba montada a la derecha del armamento principal, con 2.000 cartuchos, complementando todo el conjunto. El Grom y la ametralladora coaxial PTK no se pueden disparar con precisión mientras el vehículo está en movimiento sobre un terreno accidentado, ya que la torreta no está estabilizada. A modo de anécdota también diré que debido a su baja altura al suelo, que era de 1,8 metros, tanto el cañón como la ametralladora coaxial podían alcanzar a los soldados propios que pudieran ir por delante.
Se eligió al Object 764 con orugas porque su diseño de motor delantero proporcionaba una forma cómoda y rápida de montar y desmontar a través de las dos puertas traseras. El prototipo original fue construido en 1964, seguido por el Object 765 que fue aceptado por el ejército en 1966, bajo la designación BMP-1. El BMP-1 había roto con todo lo anterior. Se había sustituido el sistema de dirección de embrague y freno clásico en todos los vehículos soviéticos por un sistema de dirección que consistía en una simple horquilla y se le dotó de capacidad anfibia mediante un sistema de propulsión por orugas, alargándose 25 centímetros el casco respecto a los primeros prototipos, para conseguir una mayor flotabilidad gracias a la cámara de aire. Puede cruzar obstáculos de agua como ríos y lagos, pero no está diseñado para operaciones de desembarco. El chasis en la parte delantera albergaba en la parte central el motor UTD-20 diésel de 6 cilindros, refrigerado por agua, que ofrece 300 caballos. Podía desarrollar 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Todo esto le dotaba de la nada despreciable velocidad de 80 km/h en carretera y de la mitad campo a través. Se diseñó con un nuevo tipo de orugas para alcanzar velocidades elevadas similares a las del T-64, con el que debía compartir barro. Todo el casco era de acero soldado. La parte frontal se había inclinado dándole un aspecto afilado con la superficie estriada. La torreta de perfil bajo con forma de cono cortado por la mitad está en la parte central del vehículo, convirtiéndose en un objetivo difícil de alcanzar para el enemigo. El blindaje del vehículo es de acero laminado soldado que varía en grosor, entre 6 mm en la parte superior del casco y 33 mm en el mantelete del cañón principal. El blindaje frontal inclinado del BMP-1 puede resistir fragmentos de proyectiles de artillería, así como ametralladoras de gran calibre, pero el lateral, el superior y el trasero no aguanta el fuego de ametralladoras pesadas de 12,7 mm. Aunque el perfil o baja silueta del vehículo son generalmente ventajas en el campo de batalla, su diseño lo hacía peligroso en caso de pisar una mina antitanque. En estos casos, prácticamente siempre fallecía tanto el conductor como el comandante. Debido a las pérdidas en vidas humanas, en Afganistán se intentó mitigar instalando sacos de arena en el piso. No fue hasta la llegada del BMP-1D, llamada la variante afgana, que se colocó una plancha de acero adicional. Otro punto negativo del VCI es que la munición no tiene un espacio propio, siendo almacenada junto al resto de la escuadra, lo que le hace más vulnerable a un impacto de un proyectil antitanque o un misil a través del arco lateral. Si esto sucede, la munición a menudo explota, matando a todos y destruyendo por completo el vehículo. Tengamos en cuenta que el combustible del vehículo está situado en un depósito de 300 litros de queroseno o diésel, en el piso donde va alojada la escuadra con el riesgo de incendio añadido. Esto y el escaso espacio interior, así como la temperatura, hacía que los soldados tendieran a viajar en el exterior del vehículo, pues durante las guerras de Afganistán y en Chechenia, los RPGs penetraban el blindaje de los BMP-1, haciendo que ardieran hasta que estallaba la munición interior. Estos soldados asumían el riesgo de ser blanco fácil de los francotiradores y fusilería, antes que fallecer calcinados en el interior del vehículo. También la falta de elevación del cañón supuso un fuerte contratiempo en combate que lo hacía prácticamente inútil contra enemigos situados en posiciones elevadas como zonas montañosas. Durante la operación Tormenta del Desierto, el ejército iraquí desplegó el BMP-1, como unos años antes también había hecho contra el Irán revolucionario. Se le retiraron los cargadores automáticos rápidamente y se le redujo el número de soldados a 6. Realmente, en la guerra de 1991 no destacó en apenas nada, siendo destruido a placer por las fuerzas de la coalición. Pero ha sido a lo largo de las últimas décadas donde el BMP ha participado en infinidad de conflictos, desde África hasta Oriente Medio. Lo hemos visto ampliamente utilizado en la guerra. No ha habido prácticamente guerra donde no haya participado. Se ha adquirido por decenas de países a lo largo del mundo en sus diferentes versiones de todo tipo. El conductor se sitúa en la parte frontal izquierda, en un minúsculo hueco entre el casco y el motor. Gracias al asiento puede asomarse al exterior, siendo mucho más cómoda esta posición elevada para conducir. Dispone además de diferentes periscopios en caso de conducir desde el interior. Cuenta con un sistema de visión nocturna que utiliza un sistema activo de infrarrojos y que está acoplado a otro periscopio.
Tras el conductor se asienta el comandante, que dispone de una escotilla giratoria y un solo periscopio más avanzado con capacidad día-noche, junto con un iluminador o foco IR con un alcance de unos 400 metros. El artillero se sitúa en la torreta más atrasada y en la parte central del casco. Hay un consenso general que señala que la torreta para un solo hombre del BMP-1 estaba mal diseñada. La posición adelantada del comandante en el casco respecto a la torreta del vehículo hizo que el iluminador IR diese problemas al artillero debido a su gran tamaño. Este foco bloqueaba el giro del cañón en caso de necesitar rotar. Además, el comandante no tenía una visibilidad de 360 grados desde el casco, pues la torreta se lo impedía. El compartimiento para los infantes es muy pequeño. Está ubicado en la parte trasera del vehículo, pudiendo transportar hasta 8 soldados apelotonados. La realidad es que normalmente van solo 6. La parte trasera dispone de 2 portones de entrada y salida, y en la parte superior del habitáculo hay 4 escotillas para evacuación, pero que principalmente se usan como aire acondicionado simple o ventilación del interior, sobre todo en zonas de calor extremo. Lo más importante era conseguir un habitáculo que aislase en caso de guerra nuclear o ambientes contaminados, y a la vez poder combatir desde el interior, así que el BMP-1 monta diversos sistemas para evitar la entrada de contaminación al interior del casco. Para ello se creó una sobrepresión interna que expulsa el aire interior en caso de rotura o penetración del casco. También cuenta con detector de radiación y agentes químicos GO27 y con 2 equipos de descontaminación química TDP. Las troneras estaban situadas en los laterales del casco, en un número total de 8, más otra en la puerta trasera izquierda. Estaban diseñadas para utilizar los fusiles AK-47 y 74, aunque por la carencia de espacio interior se antojaba una tarea bastante poco eficaz. A los fusiles se les acoplaba un tubo extractor de gases y humos para no ahogar a la tropa, y un recoge casquillos. No quiero ni pensar cómo debía ser estar en el interior del vehículo y abrir fuego. La sordera debía ser descomunal. ¿Tuvisteis un hijo en común? La última vez que tuviste una cita con un hombre, ¿cuándo fue? Sí, 2. Los soldados disponían de un periscopio con sistema de calefacción para que no empañara, y una mira de cristal blindado en la tronera para intentar mejorar la precisión. Tarea imposible. Por cierto, el sistema estaba pensado para realizar fuego de supresión. Los soldados van sentados espalda con espalda en unos bancos acolchados, fijados al piso donde también está instalado el depósito de combustible de 300 litros y las baterías del vehículo. Vamos a ver cómo se intentaron solucionar estos defectos de diseño. Desde el principio, el BMP-1 presentó infinidad de problemas que se constataron durante la guerra de Yom Kippur, así que hubo un impulso para intentar paliar estos defectos de fabricación. De todo esto nació el BMP-2. Una diferencia de las más apreciables era el cambio de cañón. Se pasó del impreciso y con poco alcance Grom al mucho más preciso cañón de 30 mm 2A42, con un alcance muy superior de casi 2.500 metros y con la capacidad de poder abrir fuego contra helicópteros de ataque. Se apostaba por la polivalencia antes que la potencia de fuego. La cadencia del cañón se podría reducir según las circunstancias y disponía de una gran variedad de diferentes municiones, como las de alto explosivo, incendiarias, perforantes o trazadoras. El 2A42 disponía de un sistema de estabilización electromagnética que le aportaba gran precisión a velocidades inferiores a los 35 km por hora. También se diseñó para poder alcanzar una elevación de 74 grados, muy importante pues en Afganistán el BMP-1 se veía limitado para abrir fuego a posiciones elevadas. Todo ello se complementaba con un lanzamisiles Konkurs instalado en la parte superior y del que se almacenaban 4. Pero lo más importante es que la torreta se agrandó pasando de 1 a 2 tripulantes, instalando al comandante a la derecha y al artillero en el lado izquierdo. El habitáculo trasero se acondicionó para 6 soldados, pero se mantuvo el puesto original del comandante del BMP-1 para instalar a un servidor de ametralladora con una tronera especial para una PK. Las escotillas superiores también se redujeron de 4 a 2. También se desarrollaron infinidad de versiones, como en el caso del BMP-1. Una de las más destacadas era la D, con la intención de reforzar el blindaje inferior contra las minas, o la versión E, que portaba planchas adicionales de blindaje de 6 mm para cubrir la zona de las orugas.
A partir de 1990 aparece la tercera generación de este vehículo, con una capacidad de fuego hasta el momento nunca vista en otros vehículos similares. El BMP-3 dispone de la misma torre que el BMP-2, pero adaptada al cañón 2A70 de 100 mm, combinado con el 2A72 de 30 mm y una ametralladora coaxial PTK de 7,62. El cañón principal ha aumentado significativamente la potencia de fuego de este vehículo, aunque el retroceso del arma va deformando los soportes giratorios del mismo. A cada lado de la torre se encuentran 2 puestos destinados a los servidores de las ametralladoras y 5 más en la parte trasera del vehículo sobre el motor. El sistema para salir y entrar del mismo es bastante peculiar, como podemos ver en estas imágenes. Se tienen que abrir 2 juegos de puertas traseras a cada lado para que puedan entrar y salir los militares del interior. El sistema impulsor, en caso de navegar, también se cambió, apostando por 2 sistemas de propulsión a chorro accionados por el motor que le facilitan la velocidad y el control en el agua. También ha sufrido numerosos contratiempos con el motor en un primer momento que parece que ya se han ido solucionando. Se ha mejorado sustancialmente la conducción del vehículo gracias a una dirección de accionamiento hidráulico. El blindaje del BMP-3 es similar al de sus hermanos mayores. No tiene ninguna novedad aparente, la única que se conoce es una nueva capa de blindaje en la parte frontal de la torre. Podría estar hablando de las distintas versiones del BMP durante muchos minutos, así que lo vamos a dejar para un vídeo más adelante. Bueno señores, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Pediros que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y el like correspondiente si os ha gustado el vídeo. Dentro de mi modestia y la del canal, pues intento ofreceros un contenido variado e interesante. El último mes he intentado subir 2 vídeos a la semana, pero aparte de ser agotador para mí, parece que está siendo contraproducente dentro de la plataforma. Se agradecen las muestras de apoyo y cariño en los comentarios de la gente que me sigue en la comunidad. Sigo buscando temas interesantes para que podamos aprender un poquito más. Os deseo una muy buena semana a todos y tened sobre todo mucho cuidado ahí fuera. Adiós.